Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Yo espero que sí. Entonces, nosotros hoy vamos a ver más, tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito de un tema sumamente importante. Es más que nada un repaso general de semiología cardíaca. Es una clase sumamente importante, como casi todas las clases, pero de acá no es que te pregunta así bien puntual semiología cardíaca. Generalmente eles empiezan por una valvulopatia ou uma insuficiência cardíaca, e aí sim te van a derivar a esse temita aí que é a respeito da semiologia cardíaca de acordo a determinadas patologias. Não é assim. Decime como averiguar a percussão no coração. Não, não é assim. Solamente se estão de mala onda aí. Pero é difícil que te pergunte dessa maneira. Generalmente é depois de uma valvulopatia, de uma insuficiência cardíaca. É generalmente assim. Então, vamos começar com nossa classe de hoje. Eu tratei de resumir ao máximo a classe. Vocês vão ver que, como já sei que vocês estudaram um montão de semiologia, vamos solamente repassar essa parte aí de semiologia cardíaca. Então, quando nós charlamos, acá está o láser, e quando nós vamos charlar de semiologia cardíaca, nunca nos podemos olvidar de dónde está ubicado el corazón, dónde está el corazón. Y el corazón está ubicado en la región precordial. Es una región que está por detrás del esternón, generalmente a la izquierda. Y recuérdense, el esternón, la percusión en situaciones normales es sonora, no es mate. Recuérdense que el corazón está un poquito hacia la izquierda, no es que está ubicado por debajo del esternón. Entonces, corazón está ubicado por detrás del esternón, pero un poco hacia la izquierda. Por eso que essa desviação hacia a esquerda nos produz a sonoridade external. Se o esternón é sonoro, recuérdense isso porque é uma trampita aí se te pergunta se o paciente tem, se o esternón está mate. Se o esternón está mate, algo tem aí, ou é algo del mediastino, ou pode ser uma cardiomegalia, por exemplo. Não é normal a matidez external. Sí, eso. En los focos auscultatórios, sí o sí, eso siempre se pregunta, ¿sí? Generalmente não é pergunta se, onde se ubica o foco aórtico, o mitral. Não. O que generalmente se pergunta é a respeito das valvulopatias, onde é o ponto de máxima auscultação. Em los focos auscultatórios, nós depois vamos repassar. Me gusta começar sempre quando eu vou a charlar ou vou a repassar focos auscultatórios. Me gusta sempre começar por el mitral, porque el mitral é o único distinto que está na linha medio clavicular esquerda, na região generalmente del quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo. Recuerden-se que o mitral, então, é o único, em realidade, temos o chifoideo acá, que é o tricuspídeo, que está no apêndice tifoides, generalmente, um pouquinho hacia a esquerda, pero é o único distinto assim que nós podemos charlar. Os outros sempre estão no borde external, ou direito ou esquerdo. Então, solamente recuerden-se desse tipo para que possam repassar aí na cabeça. De maneira bem sencilla e bem rápida, nós podemos dizer que o foco mitral, então, está ubicado no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, linha médio clavicular. Por que eu digo quarto ou quinto? Porque depende da fisionomia do paciente, se é um brevilíneo, se é um longilíneo. Então, generalmente, não podemos dizer especificamente em qual espaço intercostal está. É generalmente entre o quarto ou quinto espaço intercostal. O foco aórtico, nós vamos encontrar o foco aórtico em la linha en el borde paraesternal, pero el borde paraesternal derecho, segundo espacio intercostal derecho, en el borde paraesternal o en el borde external derecho. El foco pulmonar está en la misma altura, pero del lado izquierdo, o sea, segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. El foco aórtico acessório, nosotros decimos un espacio intercostal, ¿sí? Que está en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal, y el foco tricuspídeo generalmente puede ser encontrado o en el cuarto espacio intercostal izquierdo, pero generalmente los libros dicen que está ubicado en el apéndice tifoideo, o sea, acá en el centro del tórax. En realidad, el apéndice tifoideo sabemos dónde está, que es donde termina el esternón. Generalmente, los libros suelen tomar así. Entonces, como foco auscultatório, nosotros para repasar, a mí me gusta empezar siempre por el mitral, recuérdense eso, que es el único medio que distinto ahí del navio, ¿sí? De la cosa. Bueno, cuando nosotros vamos a charlar, entonces, de corazón necesitamos saber el ciclo cardíaco. Pero eso no es semio. Sí, es semiología ciclo cardíaco, es fisiología con
semiología. ¿Por qué yo digo eso? Porque si nosotros no sabemos el ciclo cardíaco, no conseguimos nos ubicar cuál es la valvulopatía, cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Si, por ejemplo, es de eyección, si es de lenado, nosotros no conseguimos si no sabemos el ciclo cardíaco. Entonces, en mi opinión, para saber cardio, para entender, no solamente saber cardio, es sumamente necesario saber el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco es bien sencillo y ya les voy a mostrar cómo que es tan sencillo así. En el ciclo cardíaco, cuando nosotros vamos a charlar, primero lo que nosotros debemos saber es que las aurículas primero se van a llenar de sangre, ¿sí? Aumenta la cantidad de sangre en las aurículas y eso va a aumentar la presión dentro de la aurícula, hasta que esa presión dentro de la aurícula se torna mayor de la presión dentro del ventrículo y eso hace con que se abran las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Son esas de acá, ¿sí? Son la mitral y la tricúspide. Esas son las válvulas auriculoventriculares. Cuando nosotros tenemos la apertura de la sangre, de la válvula auriculoventricular, empieza a pasar la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿sí? Por un mecanismo de presión. Primero es por un mecanismo de presión, hasta que llegan en un punto que las presiones están casi equiparadas, casi equivalentes, y entonces viene la aurícula y da el último chorro, empurra el último chorro, o sea, empurra la cantidad pequeña que tiene acá de sangre. Cantidad pequeña no, sino que es un 30% de la cantidad que había en la aurícula, es básicamente un 30% que el último chorro empieza, que consigue a empujar la sangre hacia el ventrículo. Entonces, con el último chorro, nosotros tenemos mucha presión en el ventrículo y poca presión en la aurícula. Esa poca presión en la aurícula y mucha en el ventrículo hace con que la válvula auriculoventricular se cierre, ¿sí? Y ahí empieza la contracción isovolumétrica cardíaca, ¿sí? Empieza la contracción ventricular, la contracción isovolumétrica. ¿Por qué es isovolumétrica? Es isovolumétrica porque no altera el volumen, o sea, todavía no se abrió la válvula o pulmonar o la válvula aórtica porque no consiguió subir la presión, o sea, dejar una presión mayor que la arteria pulmonar o la arteria aórtica. O la arteria aorta, aórtica no. Entonces, después de la contracción, nosotros tenemos cuando sube, cuando gana la presión ahí de la arteria pulmonar o de la arteria aorta, nosotros tenemos la abertura de las válvulas aórtica y pulmonares, no al mismo tiempo. La aórtica generalmente, la pulmonar generalmente abre un poquito antes de la aórtica. Entonces, con la abertura, nosotros vamos a empezar la sístole ventricular, ¿sí? La sístole, la parte de la sístole cardíaca. Después de la sístole cardíaca, después de esa eyección, nosotros tenemos una disminución del volumen adentro del ventrículo y entonces la presión adentro del ventrículo es menor que en la arteria y entonces cierra la válvula pulmonar y cierra la válvula aórtica. Básicamente es ese el ciclo de una manera bien, pero bien sencilla. ¿Cuál es el periodo que dura más? La diástole. ¿Cuál es el periodo que dura menos, o que tiene menor duración? La sístole. Recuérdense eso porque es sumamente importante. Para repasar, entonces, viene la sangre, llena la aurícula gana la presión del ventrículo, se abren las válvulas auriculoventriculares. Abiertas las válvulas auriculoventriculares, empieza a caer la sangre, como si fuera, empieza a caer la sangre por un mecanismo que no envuelve la contracción auricular. Después, cuando tiene poca sangre en la aurícula, viene el último chorro, que es la contracción auricular, para llenar el ventrículo. Llenado el ventrículo, la presión de la aurícula es mucho menor que del ventrículo, adentro del ventrículo, entonces cierra la válvula auriculoventricular, empieza la contracción isovolumétrica, empieza a contraer para intentar ganar la presión de la arteria, o sea, de la pulmonar o de la aorta. Entonces, cuando gana la presión, cuando sobrepasa la presión, nosotros vamos a tener la abertura de las válvulas, tanto pulmonar cuanto aórtica, y ahí nosotros lo que tenemos como resultado es la eyección. Después, cuando la eyección finaliza, nosotros tenemos poca presión en el ventrículo y mucha en la arteria. Entonces, eso hace con que se cierren las válvulas pulmonares y aórticas. Eso es el ciclo cardíaco de manera bien, pero bien resumida. Entonces, diástole, tenemos el llenado auricular y ventricular, y en la sístole, o sea,
en diástole todavía, tenemos la contracción isofonométrica y después la sístole es cuando el paciente eyecta la sangre. Básicamente eso es de manera bien resumida y hay que saber. ¿Por qué hay que saber? Porque, por ejemplo, recuérdense que los soplos, los latidos cardíacos son dados por el cierre valvular, no por la apertura. Recuérdense que una puerta solo hace ruido cuando cierra y no cuando abre. Entonces, los ruidos cardíacos, el primer ruido, el segundo ruido, van a estar sumamente relacionados con la sístole y la diástole. Entonces, solamente para saber, el ciclo cardíaco es sumamente, extremadamente importante saber. Cuando nosotros pasamos ahí del básico, de la fisiología, todo eso, que es el básico, nosotros vamos a la inspección. La inspección en un paciente cardíaco o en cualquier paciente es siempre bien sencillo, está sumamente relacionado con la inspección torácica, o sea, la inspección pulmonar. Recuérdense de semiología ahí, semiología pulmonar, que es bien parecida a la inspección. Primero, lo que nosotros vamos a ver es la primera impresión del paciente, o sea, cómo camina el paciente, cómo nos cumplimenta, si consigue hablar, si tiene disnea, los movimientos respiratorios, todo eso nosotros evaluamos ahí, desde cuando damos la mano y olha para el paciente, cómo habla, todo eso. Nosotros vamos a empezar siempre en inspección de la cara hacia los pies, o sea, hacia extremidades. Empezamos la cara, vemos el cuello es sumamente importante acá en cardio, porque a veces solamente mirando el cuello nosotros conseguimos detectar algunas patologías que van habiendo al decorrer de la era. Entonces, por ejemplo, un paciente que primera impresión sería ver el hábito del paciente si es breve, líneo, chiquito o longilíneo. Si el paciente, por ejemplo, tiene ortopnea, si no tolera el decúbito. Entonces nosotros todo eso vamos a tener una primera impresión del paciente y nos va haciendo sospechar de alguna patología. La marcha es sumamente importante evaluar en la primera impresión, o sea, si el paciente consigue caminar bien, si tuve que parar un poquito para respirar porque le duelen las piernas. Nosotros vamos a ver en vasculopatía periférica que vamos a ver el mirador de vidreiras, que es una patología bien frecuente y sumamente importante. Entonces, inspección cardíaca, siempre empiecen por el básico. Manos del paciente, face, el cuello, el tórax, y ahí después nosotros vamos a empezar así a estudiar el paciente, a hacer una inspección más profunda al paciente. Entonces, vamos a empezar por la cara, como yo estaba diciendo, ¿sí? Empezamos por la cara. La primera cosa que hay que ver es si no hay una fase característica. Por ejemplo, acá tenemos una fase mitral, tenemos la rubicundez o el eritema en las mejillas, ¿sí? En ambas mejillas. Hoy en día es bien raro ver una fase así. Esa fase es la llamada fase mitral, ¿sí? Es sumamente difícil ver hoy en día, justo porque hoy en día nosotros con los estudios, con toda la medicina que hay, nosotros conseguimos a detectar tempranamente, eso es ya un estadio bien avanzado de una estenosis mitral, entonces ojo con eso, pero es difícil. En el cuello, siempre recuérdense de evaluar, por ejemplo, si no hay pulso venoso o pulso arterial, el baile arterial, o el paciente cuando está de pie, así nosotros conseguimos ver una pulsación venosa, que ahí nos hace ya a pensar en algunas determinadas patologías, como principalmente del lado derecho. Entonces, siempre lo que nosotros vamos a hacer en la inspección es lo general, es mirar al paciente y preguntarle, hacer junto a la inspección una buena anamnesis, si empezó hace rato, si empezó hace mucho tiempo, si alguien de la familia tiene alguna enfermedad. Entonces, siempre inspección es lo general. En el tórax, recuérdense de la inspección del tórax ahí de respi, ¿sí? De respiratório. Primeiro vamos fazer com o paciente, com a roupa, depois sacamos lá a camiseta do paciente, a remera do paciente, e aí nós vamos fazer sempre a inspecção do paciente em decúbito dorsal. Cardio é sempre em decúbito dorsal, excepto se nós não conseguimos escuchar e palpar bem os latidos cardíacos, ou seja, não conseguimos escutar bem, aí podemos poner algum ruído, algum soplo, nós podemos poner o paciente, vamos poner o paciente em determinadas posições, como a posição de azular, a posição de pachón, para que nós aproveitemos melhor o estudo, ou seja, a semiologia do paciente, en el paciente. Primero, siempre lo que nosotros vamos a hacer es poner el paciente en cúbito dorsal y mirar, ¿sí? Como estamos diciendo, inspección es mirar. Vamos a mirar qué.
Vamos mirar como si fuera ese gatito acá. Imaginen que acá es la cabeza del paciente, acá el tórax y acá la panza. ¿Sí? Ese paciente está medio gordito. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a mirar es tangencial, o sea, tal cual como está el gatito acá. No, el paciente está acá acostado, nosotros vamos a mirar hacia el paciente y vamos viendo los movimientos respiratorios, si hay algún latido raro ahí que no debería estar. Siempre, siempre con bastante calma, en un ambiente bien claro, eso es importante, ya preguntó en un final de carrera eso. Entonces, siempre ambiente calmo, sin mucho ruido y también sin ruido sería lo ideal. Puerta cerrada y con mucha iluminación, con una buena iluminación. Entonces, nosotros vamos a mirar el paciente en decúbito dorsal y vamos a mirar tangencialmente, buscando siempre algo distinto de lo normal. Palpación, recuérdense que la palpación es sumamente... Ah, otra cosita. En la inspección, recuérdense siempre de evaluar el tórax de manera, el tórax estático y el tórax dinámico. O tórax estático es solamente evaluar, por ejemplo, si el paciente tiene un tórax en tonel, una cifosis, una cifoescoliosis. Y el tórax dinámico es toda la mnemotécnica ahí que teníamos RAFT, que era respiración, tipo respiratório, tipo de respiração, frequência e a amplitude. Se reconhecer essa mnemotécnica cita aí, porque les vai ajudar, se te pergunta, inspecção del tórax. Generalmente, inspecção del tórax pergunta em RESP, ¿sí? Acá não, acá não. Acá o que mais se pergunta é a respeito da auscultação. Auscultação e por aí, palpação de pulso, de choque de punta, pero mas nosotros vamos, lo que nosotros vamos a enfocar es para el oral, entonces nosotros vamos a ver bastante auscultación cardíaca. Volviendo para a palpação, então, vimos a inspecção, agora vamos para a palpação, depois percussão e depois a auscultação. Sempre, quando te pergunta semiologia de algo, organiza na cabeça, porque se te tirar assim, desorganizado, no digo que te van a hacer, pero no va a ser bueno para vos. ¿Sí? Siempre en una organización. Por ejemplo, semiología de un paciente cirrótico. Opa, inspección. No, no. En abdomen cambia el orden. Recuérdense que cambia el orden. Inspección, auscultación, percusión y por último palpación. Entonces, acá en tórax, siempre inspección, palpación, percusión y auscultación, siempre en orden. Enumeren siempre en orden si se pregunta. Siempre bien organizado. Les gusta escuchar organizado. Bueno, palpación. ¿Qué nosotros hacemos primeramente? Palpación, mano de escultor. La manita de escultor ahí, nosotros vamos a pasar por todo el tórax del paciente y vamos a evaluar si hay, por ejemplo, anormalidades, si hay deformidades, si hay, por ejemplo, hiperalgesia. Todo eso ustedes ya vieron en semiología, entonces nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Palpación cardio, la mano del escultor, no hay mucho así que evaluar. Lo que más nosotros vamos a nos importar es en los latidos y los pulsos. Eso sí o sí sepan como la palma de la mano, porque eso te va a preguntar. Entonces, vamos a pasar por acá. Exames de los movimientos respiratorios, expansão de bases, de vértices y la expansión acá en la región anterior del tórax. Los latidos, ¿qué hay que saber? Tenemos latidos generales y precordiales y los frémitos. ¿Qué son frémitos? Frémitos son, o sea, es la expresión palpatoria de un soplo intenso. ¿Es frecuente ver frémito? No, no es frecuente. Hoy en día, como ya dije, no es tan frecuente, pero antiguamente, obviamente, debería ser muy frecuente. Entonces, frémito es la expresión palpatoria de un soplo. O sea, nosotros ponemos la mano y no solamente escuchamos el soplo, sino que conseguimos percibir la vibración del mismo. Latidos, ese sí, el latido que nosotros vamos a tener son los generales y los precordiales. Latido es la misma cosa que saber choque de punta, que já vamos a repassar. Pero vamos a pulsos e depois volvemos a choque de punta, porque seguramente te vai quedar um pouquinho mais agora. Pulso e depois se nós volvemos a choque de punta. Pulsos, que é importante saber. Sepan la técnica fritas e sepan onde palpar os pulsos. Quais são os pulsos principais? Ah, outra cosita. Sempre quando vocês vão a dizer, ¿sí? Sempre quando vão a dizer em um oral, digam que la palpación fue bilateral, o sea, siempre se debe hacer palpación de pulsos bilateral. No olvídense eso, porque a veces nosotros podemos tener discordancia entre un lado y otro, por ejemplo, en aneurisma de aorta. El pulso braquial, por ejemplo, va a dar, el pulso radial o braquial va a dar distinto de un lado, o sea, del lado izquierdo va a dar distinto del lado derecho, ¿sí? La palpación del pulso. Recuérdense eso, palpación de pulso siempre es bilateral.
Entonces, ¿cuáles son las arterias que nosotros más frecuentemente vamos a palpar? Podemos palpar de arriba hacia abajo. La arteria temporal, la carótida, la arteria braquial, radial y cubital, la arteria femoral, la poplítea, la tibial posterior y la dorsal del pie. Esas son las principales arterias que nosotros vamos a palpar. Cada uno tiene su importancia y nosotros vamos a verlo al decorrer de las clases. Por ahora, saber el choque de punta y los pulsos en la palpación no puede faltar, por ejemplo, en cualquier patología que ustedes van a decir al docente. Por ejemplo, vamos a ver después en vasculopatía periférica, que es cuando tenemos una obstrucción. Dependiendo del lugar de la obstrucción por una placa de ateroma, que es lo general, que ocurre, va a generar distinta sintomatología. Por eso que es sumamente importante saber dónde vamos a palpar, por ejemplo, la arteria dorsal del pie, tibial posterior, poplítea y femoral. Entonces, sí o sí, sepan esa imagencita acá, sepan como la palma de la mano. Hay que saber como la palma de la mano, porque te va a preguntar, por ejemplo, el paciente tiene una obstrucción en la arteria poplítea. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde va a haber la hipoperfusión? ¿Cuál es el pulso que yo no voy a conseguir palpar bien? Entonces, hay que saber sí o sí. Por ejemplo, si el paciente tiene una obstrucción en la arteria poplítea, en el hueco poplíteo, probablemente el paciente va a tener un déficit de pulso en la tibial posterior, probablemente no, casi seguro, tibial posterior y dorsal del pie. Generalmente, eso hay que saber, por eso que es sumamente importante. Choque de punta también está dentro de palpación y es sumamente importante. El choque de punta es un poquito, a veces suele ser complicado cuando nosotros no conseguimos entender. Pero básicamente sirve para evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo, si hay una cardiomegalia, si no hay, si hay una hipertrofia ventricular izquierda o si no hay nada. Generalmente, entonces, el choque de punta está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y cuando, por ejemplo, se desplaza hacia la región axilar, o sea, hacia más para acá, región hacia afuera y abajo, generalmente nos explica, nos da la idea que el paciente puede tener una cardiomegalia. Eso solamente con la palpación, sin la radiología. Que la radiología, una placa de tórax, ya nos da ahí el índice cardiotorácico, entonces ya nos facilita un montón mirar si el paciente tiene realmente una cardiomegalia o no. Pero semiológicamente, nosotros para evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo o el tamaño del corazón, así por decir, pero es fundamental del ventrículo izquierdo, es palpación del choque de punta. Lo normal es cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, no puede ser mayor de 1 o 2 yemas de los dedos. Yemas son las puntitas de los dedos. ¿En qué casos? En casos que no se puede evaluar con el paciente de pie, nosotros hacemos ¿cuál maniobra? ¿Qué maniobra es esa? Recuérdense el nombrecito de esa maniobra porque es sumamente importante y te va a perseguir para el resto de la vida. La famosa maniobra de Pachón. Nosotros con esa maniobra facilitamos el choque del corazón con el tórax del lado izquierdo, entonces solamente palpar ahí en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y evaluar dónde es el punto de máximo impacto. Evaluando el punto de máximo impacto, nosotros tenemos la localización del choque de punta y nosotros podemos decir si hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo o si no hay. Choque de punta, sí o sí, digan en la palpación si te pregunta palpación de cualquier patología. Seguindo, solo para tener una idea, entonces, el choque de punta está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y siempre cositas básicas que nosotros debemos buscar es la localización, si realmente está en el espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, la duración, amplitud y extensión. Esos son los 4 puntos que nosotros debemos repasar en el paciente, o sea, sabiendo el normal, testen ahí con sus parejas, con sus padres, con su madre, no sé, testen y prueben qué es lo normal y qué es lo patológico. Siempre debemos tener acá presente lo normal para cuando venga un patológico nosotros sepamos, opa, eso no está normal, eso tiene algo. Entonces, el choque de punta es sumamente necesario. Y cuando nosotros no conseguimos palpar el choque de punta, podemos poner el paciente en decúbito lateral izquierdo, o sea, en la posición de Pachón, o en algunos casos, para auscultar algún soplo y algunas valvulopatías
específicas que vamos a ver ya en la clase de valvulopatias, pongan el paciente en la posición de Azulay, que es los brazos extendidos y un poquito hacia adelante, ¿sí? Eso facilita también con que el corazón quede más en contacto ahí con la pared torácica. Entonces, ¿qué hay que saber de palpación? Palpación de pulsos y choque de punta, choque de punta, como quieran llamar. Eso sí o sí es de ley saber. El básico del básico. Vamos a ver ahora que en el choque de punta podemos tener desviaciones. ¿Qué serían esas desviaciones? Hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Podemos tener patologías que pueden desplazar, o sea, às vezes es fisiológico y às vezes patológico, como por ejemplo el embarazo. El embarazo no es patológico, solamente que en el embarazo puede desplazar el choque de punta. Vamos a ver ahora entonces las condiciones patológicas que generan desviaciones de ese choque de punta. Tenemos desplazamiento y alteración de la intensidad. ¿Sí? Por eso que nosotros vimos los 4 tópicos más importantes, la amplitud, intensidad, la localización y también me olvidé el último que era la extensión, amplitud, duración y localización. ¿Sí? Esos 4 puntitos sí o sí hay que saber. Desplazamiento del choque de punta puede ser extrínseco o intrínseco. ¿Cuál es la diferencia? Extrínseco es algo que empuja de afuera, o sea, un tumor, un embarazo o hasta mismo obesidad, la grasa. Y intrínseco es propiamente del corazón, o sea, o del corazón o del pericardio, lo que envuelve el corazón, la membranita ahí que envuelve. Si nosotros hablamos de extrínseco, entonces, hacia arriba, o sea, desplaza el choque de punta del cuarto o quinto espacio intercostal para un segundo o tercer espacio intercostal, va hacia arriba, entonces, va a ser embarazo, ascites, tumores y obesidad. Hacia abajo, cardioptosis por esplaquenoptosis, cuando desciende desciende pulmón, desciende mediastino, todo desciende, es una patología que no es frecuente de ver. Hacia la izquierda, procesos retráctiles izquierdos o expansivos derecho, ejemplo, o un derrame pleural derecho masivo, o sea, extenso, com velamento total, ou, por exemplo, um processo retráctil esquerdo e, por exemplo, uma atelectásia. Ou uma atelectásia, perdão. Derecho, a única coisa que pode causar é uma dextrocardia ou uma hérnia hiatal. Dextrocardia, sumamente raro. É assim, cada não sei quanto, pero é casi que imposible así encontrar una dextrocardia. Es rarísimo. Y hernia hiatal ya es un poquito frecuente, pero no genera un desplazamiento tan grande del corazón. Es un desplazamiento leve. Muchas de las veces nosotros nos confundimos como el normal. Alteraciones intrínsecas, desplazamiento intrínseco es del corazón, ¿sí? Hacia abajo y afuera es, por ejemplo, una cardiomegalia, como estábamos hablando, ¿sí? Que es se desciende um pouquinho hacia sexto e sétimo espaço intercostal esquerdo e sai da linha médio-clavicular, vai generalmente para a linha axilar anterior, e hacia a direita a dextrocardia também, pero es dextrocardia raro, raríssimo. Então, choque de punta pode desplazar extrínseco e intrínseco, isso generalmente alguma cosita pode perguntar, pero é difícil, não me recuerdo que te pergunte bem específico quais são os desplazamentos, pero a intensidade generalmente suelen preguntar quando há, por exemplo, uma hipertensão arterial ou alguma outra patologia. Então, vamos enfocar acá, porque isso é pergunta de oral. Quando nós vamos falar, então, de alteração da intensidade do choque de punta, nós temos que saber que, 2 pontos, temos ou alteração da intensidade para mais ou para menos. O que eu quero dizer com isso? Aumento da intensidade, estamos falando de uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, fármacos, fibrilação auricular e tóxicos ou bloqueio auriculoventricular. E aumento da duração, vamos ter estenosis aórtica, coartação de aorta, miocardiopatia obstrutiva e hipertensão arterial. Quando que nós podemos ter uma diminuição da intensidade? E gravem isso, porque isso é pergunta de exame. Diminui a intensidade, por exemplo, quando o paciente tem um derrame pericárdico. Si el derrame pericárdico puede disminuir la intensidad del choque de punta. Solo para recordar, entonces, recuérdense que el choque de punta está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Eso es lo normal. Obviamente que si te pregunta dónde está ubicado el choque de punta,
Recuérdense de la palabrita mágica. Depende, depende, ¿sí? Depende. Depende del si el paciente brevilíneo, longilíneo, depende, ¿sí? Depende de la fisionomía del paciente, pero obviamente lo general es estar ubicado en la región, en la línea medio clavicular, en el espacio intercostal izquierdo, ¿sí? ¿Ok? Percusión ahora, entonces vimos inspección, palpación, y ahora vamos a ver percusión. Percusión no es muy preguntado, ¿tá? ¿Por qué no es muy preguntado? Porque nosotros, obviamente que delante del docente, nosotros vamos a decir, ah, sí, yo hice la percusión completa, no sé qué. Pero generalmente no necesita hacer percusión. Nosotros lo que debemos hacer con la percusión es la delimitación de la matidez cardíaca. ¿Y cómo que está delimitada la matidez cardíaca? Recuérdense que es en el hemitórax izquierdo. Empieza la matidez cardíaca, siempre recuérdense que la matidez cardíaca va a empezar del lado izquierdo, generalmente ocupa el segundo, tercero y cuarto espacio intercostal. O algunas guías pueden decir también que la matidez cardíaca está ubicada en tercero, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Generalmente es una zona rectangular acá, que está delimitada por el borde external izquierdo y la línea medio clavicular. Entonces recuérdense que dependiendo de la guía, o empieza del segundo o del tercero. Generalmente el Harrison, si no me falla la memoria, dice que empieza la matidez cardíaca, empieza del tercero, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Generalmente, entonces, respecta en condiciones normales la sonoridad external. Recuérdense eso porque es pregunta de examen. Bueno, percusión entonces lo generalcito es eso. Lo que nosotros debemos saber es que la matidez puede estar aumentada o disminuida. Ya vi que entró en un choice eso, por eso yo puse acá. Entonces, ¿cómo que se puede alterar la matidez? La matidez puede aumentar o puede alterar su intensidad o el tamaño. La intensidad puede disminuir la matidez cardíaca cuando el paciente tenga un enfisema, por ejemplo, y puede estar ausente cuando tenga un neumotórax. Neumotórax del lado izquierdo, ¿sí, gente? Recuérdense que neumotórax del lado izquierdo puede estar hipersonoro, hace con que quede hipersonoro el hemitórax izquierdo, no el derecho, recuérdense eso. Ya vi que entró en choice, entonces por eso que puse acá. Alteración de la matidez, entonces, la intensidad puede estar disminuida en enfisema, con el paciente en tórax entonel, tiene mucho más, o sea, como el problema está en la inspiración, siempre tiene un poquito de más aire ahí en los pulmones, y ausente cuando el paciente tiene un neumotórax. Neumotórax de qué lado? El lado izquierdo. Tamaño, ¿cuándo puede aumentar? ¿Cuándo que aumenta la matidez cardíaca? La matidez está aumentada en casos de cardiomegalia, dilatación de aorta ascendente, dilatación de la arteria pulmonar y principalmente sepanesa, ¿sí? Cuando que la percusión cardíaca aumenta em derrame pericárdico. Sepan essas duas, porque isso sim é pergunta de exame. Sepan cardiomegalia e derrame pericárdico. Porque essas duas suelen perguntar a respeito disso, como nós diferenciamos um derrame pericárdico e um agrandamento cardíaco. Qual é a diferença semiológica, a percussão dessas duas? E acá abaixo les puse uma tablita bem explicativa que creio que te vai gostar. Creio não, tenho a certeza que te vai gostar. Então, derrame pericárdico, quando é muito grande, muito extenso o derrame pericárdico, hace com que o choque de punta se quede no centro do pecho, ¿sí? Justamente eso, queda en el centro del pecho. ¿Qué era el derrame pericárdico? Es un derrame que queda entre el corazón y entre el pericardio, o sea, queda entre la hoja del pericardio y el corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos derrame pericárdico? El corazón pierde su compliance cardíaco, o sea, no consigue distender de manera adecuada. Y ni contrair consigue, pero principalmente a distensão não consegue distender para que llene tanto a aurícula quanto o ventrículo. Então, se não distende, não llena a aurícula, não llena o ventrículo de maneira adequada, nós teremos um gasto cardíaco diminuído. Dependendo do derrame pericárdico, se nós não solucionamos de maneira rápida, por conta do baixo gasto cardíaco que isso pode ter, o paciente pode vir a óbito em poucos minutos, ¿sí? Não é nem horas, é em poucos minutos. Então, por isso que é sumamente importante, nós vamos ver em pericardiopatias, ¿sí?
enfermedades del pericardio, nosotros vamos a ver que el derrame pericárdico es uno de los más importantes que debemos saber. Y eso acá también, derrame pericárdico, fue una pregunta de mi examen de segunda era. ¿Sí? Me preguntó, me dio toda la tríada de un derrame pericárdico y me preguntó cómo diagnostico, qué hago con ese paciente. Entonces, para saber como diferenciar entre um derrame pericárdico e um agrandamento cardíaco por percussão, é que o choque de punta vai estar no centro do pecho, e isso também já foi pergunta de mais oral choice. A matidez vai estar agrandada em todos os lados, para a direita, esquerda, hacia abaixo e hacia arriba, isso é sumamente importante, e vai haver o signo de Merlo. Que é o signo de Merlo? É quando se põe o paciente de cúbito lateral direito, e então a matidez se desplaza. Eso es el signo de Merlo, o sea, es matidez desplazable. Cuando nosotros tenemos un agrandamiento cardíaco, perdón, el agrandamiento, recuérdense que generalmente el corazón crece hacia la izquierda. Entonces, el esternón, y a veces, obviamente, puede, cuando el agrandamiento es de los dos lados, o sea, tanto del derecho cuanto del izquierdo, puede ser con que el esternón quede mate. Por eso que nosotros estábamos hablando antes que el esternón siempre es sonoro en condiciones normales. Y el choque de punta va a descender hacia afuera y hacia abajo generalmente. Entonces, el choque de punta está en la parte inferior y externa de la matidez cardíaca. Básicamente, ¿qué hay que saber? Esternón, dependiendo si afecta ambos lados, derecho y izquierdo, afecta el esternón, deja mate el esternón, y si no, si es solamente afectación izquierda, el corazón va hacia afuera y hacia abajo, o sea, hacia la región axilar, como algunas guías, algunos libros dicen. Estoy hablando demasiado, entonces vamos a tomar el agua y ahí vamos a volver con auscultación. Hey, gente, esa clase es sumamente importante. El repaso de semio nos hace aclarar algunas cosas. Es como, por ejemplo, la clase de insuficiencia cardíaca. Sabendo insuficiencia cardíaca já abre muita puerta de muita coisa. Nós conseguimos aclarear o entendimento. Por isso que vamos ter nossa classe de insuficiência cardíaca, vai ser depois de essa de semiocardíaca. Sim, nós já vamos meter essa classe aí de insuficiência cardíaca para já aproveitar e saber ao máximo, aproveitar ao máximo o restante de los contenidos. Então, vamos para a parte de auscultação. E aí nós vamos finalizar com soplos, com ruídos. Soplos não, ruídos cardíacos. O que é importante saber da auscultação? A auscultação, nós temos que saber as áreas da auscultação, o ritmo e frequência cardíaca, frequência de los latidos, ruídos cardíacos normais e patológicos, alteração de los ruídos cardíacos anormais e as características de los soplos cardíacos. Por ejemplo, sí o sí tenemos que saber cuando tenemos un desdoblamiento de un ruido, cuando tenemos un soplo, qué quiere decir, si es un soplo holosistólico, mesosistólico, si es un soplo diastólico, si es un soplo sistólico eyectivo, si es un diastólico delinado. Entonces, siempre nosotros lo que vamos a saber en auscultación, generalmente nos pergunta assim, específico, que tem que saber de auscultação. Não, generalmente, recuerden-se que vai vir uma valvulopatia e te vai perguntar que soplo é. Isso é o principal. Por isso que nós vamos repassar ciclo cardíaco umas 300 vezes, múltiplas vezes, para quedar, sí ou sí, a parte aí de, quando te perguntem, valvulopatias, você sepa de primeira aí que é. Valvulopatias, para que tenham uma ideia, para ter uma ideia, sumamente perguntou a hora em clínica 2, em final de clínica 2 e pergunta sempre valvulopatias. Então, em auscultação, não pierda muito tempo aí sabendo todo, vamos solamente ao principal. Pode ser que em um oral ou em um TP te pergunte qual é a diferença entre diafragma e la campana. La campana é a menor parte aí del estetoscópio, algunos tienen, algunos no tienen, y el diafragma es la mayor partecita ahí, o sea, el más grueso del estetoscópio. El diafragma sirve principalmente para primeiro e segundo ruído, y la campana, lo más importante acá es saber que sirve principalmente para terceiro e quarto ruído, ¿sí? Entonces, diafragma, la parte mayor, es primeiro e segundo ruído, y terceiro e quarto utilizamos a parte por detrás. Se pode escutar com o diafragma, terceiro e quarto ruído? Se pode, pero é melhor escutar com a campana, perdão. Então, temos que saber que as áreas, os focos
de auscultación. Los principales focos son el mitral, el aórtico, pulmonar y el tricuspídeo. ¿Sí? Esos son los principales focos auscultatórios. Mitral, linha medioclavicular, quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo. Aórtico, segundo espaço intercostal, borde para external derecho. Pulmonar, misma altura, o sea, segundo espaço intercostal, pero es del lado izquierdo, en el borde para external, o sea, línea para external. Tercer espaço intercostal izquierdo, borde para external, tenemos el foco acessório aórtico ou acessório de ERP, também se pode encontrar com essa nomenclatura. E, por último, o foco tricuspídeo, que algumas guias dizem que é no apêndice xifoide e outras dizem que está por debaixo do foco aórtico acessório. Me gusta mais que está en el apéndice xifoideo el foco tricuspídeo. Hay que saber dónde están los focos auscultatorios? Sí, porque seguramente en un TP te va a preguntar. Entonces, puse esa tablita acá, esa imagencita acá para que repase. Siempre, por cuestión de facilidad, yo empiezo por mitral, después aórtico, pulmonar, accesorio de aire y por último el tricuspídeo. Farreiras, no, Harrison, si no me falla la memoria, agrega un foco del área mesocárdica. Eso se pregunta, generalmente no. ¿Sí? Entonces sepan principalmente los 4 y el accesorio aórtico. Sepan esos que ya es lo más que suficiente. Los ruidos cardíacos ahora. Ahora empezamos el juego. ¿Qué era el juego? El juego de cardio. Acá, sí o sí, sepan, ruidos cardíacos está sumamente relacionado, infinitamente, y siempre va a estar con el ciclo cardíaco. Entendiendo el ciclo cardíaco, nosotros conseguimos entender toda la parte ahí de ruidos cardíacos. Tenemos dos ruidos que son normales y dos que son, puede ser fisiológico o patológico. Recuérdense que siempre el R4 es patológico, si siempre R4 es patológico, y R3 puede ser fisiológico o puede ser patológico. Primeiro ruído, entonces, está dado por el cierre de la puerta. ¿De quién? De las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son esas? La mitral y la tricuspida. La mitral cierra antes que la tricuspida. Milésimos de segundo antes, pero cierra antes. Y tenemos entre el primer ruido y segundo ruido un pequeño silencio que nos refiere a la sístole, eso ya teníamos hablado. Y después tenemos el segundo ruido, que es el cierre de la válvula aórtica y de la pulmonar. Siempre aórtica cierra antes de pulmonar y mitral cierra antes de la tricuspidia. Siempre yo lo que memorizo es que las válvulas más importantes todas son importantes, ¿sí? Todas son importantes, pero las que más hacen esfuerzo están del lado izquierdo, entonces ellas siempre tienen prioridad para cerrar. Por eso que la mitral y la aórtica cierran primero que la tricuspida y la pulmonar. Después, entre el R2 y de nuevo el R1, tenemos un gran silencio que es dado por la diástole, el llenado cardíaco. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Cuáles son los ruidos que pueden ser patológicos? R3, que está después de R2, y R4, que está justo antes de R1. Generalmente suele ser R3 a veces fisiológico y a veces patológico, y R4 siempre patológico. Ese siempre patológico. ¿Qué es cada ruido? Entonces, nosotros vamos a ver ahora el R1, los desdoblamientos, la intensidad, R2, desdoblamento, intensidad, R3 y R4, la misma cosa. Por ahora, recuérdense del ciclo cardíaco porque es sumamente importante. Tenemos que saber la intensidad y los desdoblamientos. Generalmente se pregunta eso. Infelizmente, en los choices pregunta bastante esa parte acá de desdoblamento, cliques y chasquidos. Clique y chasquido no tanto, pero los ruidos cardíacos te va a preguntar seguramente. Entonces, R1. ¿Qué era el R1? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral cierra primero que la tricuspida. Generalmente, nosotros vamos a escuchar más fuerte el cierre de la válvula mitral y no tanto de la válvula tricuspida, porque son válvulas que manejan presiones distintas. La válvula mitral maneja más presión que la válvula tricuspida, por eso que el cierre de la mitral generalmente se escucha más fuerte. Nosotros tenemos que saber que el R1, la intensidad es menor que el R2,
si R1 es menor que R2, está relacionado con lo que nosotros recién hablamos, con las presiones. O sea, R1, cierre de las aurículos ventriculares, mitral y tricuspidia, ¿sí? Las válvulas mitral y tricuspidia manejan menor presiones que las válvulas pulmonares y aórticas, por eso que la intensidad es menor de ese ruido. Otra cosita, que el R1, como está en la sístole, en la eyección, nosotros vamos a tener vamos a tener que coincide com o pulso. Ou seja, quando auscultamos e palpamos um pulso, seja el radial ou em qualquer lugar, quando palpamos e auscultamos ao mesmo tempo, sabemos que esse é o R1 e o outro é o R2, do que vamos escutar se quedamos aí com o estetoscópio no paciente. Então, quais são as alterações que devemos saber en el R1, o sea, en el cierre auriculoventricular o en mitral y tricúspide? Sepan que las alteraciones van a estar sumamente relacionadas a esas válvulas, o sea, van a tener alteraciones de intensidad y los desdoblamientos de la válvula mitral y tricuspide. Cuando nosotros tenemos un aumento de la intensidad, va a ser en los casos de tórax delgado, neumotórax y estrechez mitral. E intermitente, ou seja, de uma maneira intermitente, vai ser fibrilação auricular e bloqueio auriculoventricular completo, ou seja, terceiro grado. Gente, essa cosita acá, de aumento de intensidade, diminuição de intensidade de R1, foi uma das perguntas de um choice. Então, se ponga na estrellita aí, porque pode ser que se repita a mesma pergunta. Sepam que o R1 pode estar alterado, sua intensidade pode estar aumentada de maneira permanente, sempre está, e de maneira intermitente. Permanente, que sempre escutamos mais forte, e intermitente, que às vezes escutamos mais baixo, mais forte. Isso significaria intermitência, ¿sí? Então, aumento da intensidade permanente é alterações relacionadas com o tórax, e intermitente seria principalmente alterações relacionadas a arritmias, como fibrilação auricular e bloqueio auriculoventricular completo ou de terceiro grado. Sepan isso porque é pergunta de choice. E também, às vezes, se tem mala suerte, te pode perguntar no horário. Menor intensidade. Quando que diminui a intensidade do primeiro ruído? Insuficiência mitral, calcificações mitrales, ou seja, na válvula mitral, infarto agudo do miocárdio, me olvidei que era IEM, aí me deu um tiro, estou um pouquinho cansado. Miocardites, derrame pericárdico, enfisema, estenose aórtica, insuficiência aórtica. Essas são as causas que podem diminuir a intensidade. E quando que pode desdoblar o ruído? Pode ser um desdoblamento verdadeiro, quando temos um bloqueio de rama direita, bloqueio completo de rama direita, e falso quando temos R1 mais clique sistólico aórtico pulmonar, o R4 más R1. Esos serían los desdoblamientos del primer ruido. Segundo ruido, ¿cuál era la diferencia del primer ruido? Era que R1 era dado por el cierre de las auriculoventriculares y acá es el cierre de la aórtica y de la pulmonar. ¿Quién cierra primero? La aórtica. Recuérdense que las válvulas, la aórtica y mitral en sus correspondientes lados. R1 mitral, R2 aórtica. Recuérdense siempre que como manejan más presiones, cierran antes. Eso es un tip para memorizar. ¿Cuáles son las alteraciones? Entonces, saber que como manejan más presiones, nosotros ya nos podemos pensar, es de mayor intensidad del ruido que R2 y no coincide con el pulso, ¿sí? Sepan que no coincide con el pulso. Las alteraciones de intensidad son en más o en menos. Quando há um aumento de intensidade, quando, por exemplo, há hipertensão arterial ou hipertensão pulmonar ou esclerose aórtica, ¿sí? ¿Por que então, em la hipertensão temos um aumento do segundo ruído? Justamente porque nós vimos antes que quando temos uma afectação, ou seja, o R2 é por cierre valvular. A válvula cierra por pressões. Quanto maior a pressão, maior a força que vai cerrar, maior o ruído que vai criar. Basicamente é assim. Quando que diminui a intensidade? Uma hipotensão, por exemplo, uma estenose da válvula aórtica ou uma insuficiência aórtica grave e uma estenose pulmonar também vai diminuir a intensidade do segundo ruído. Quais são as outras causas que podem generar diminuição do R2? Seria nos casos de miocardite, a inflamação do miocárdio, infarto, choque,
derrame pericárdico, enfisema y derrame pleural izquierdo. Entonces, todas esas son alteraciones de intensidad que nosotros podemos tener en el segundo ruido. Desdoblamentos. Nosotros vamos a tener desdoblamento fisiológico y verdaderos. Fisiológico es cuando el componente pulmonar se retrasa. Cuando que el componente pulmonar se retrasa, puede ser por algún proceso ahí, obviamente en la arteria pulmonar que está retrasando con que la válvula pulmonar se cierra. Ese es el único caso que hay desdoblamento fisiológico del segundo ruido. Los restantes son verdaderos, o sea, son realmente por alguna afectación. Puede haber un segundo ruido único, eso también ya fue pregunta de Joyce, que cuando falta el componente pulmonar o aórtico, puede ser que el desdoblamento verdadero sea variable cuando bloqueo de rama derecho, estenosis pulmonar, insuficiencia mitral o comunicación interventricular. Puede ser un desdoblamento fijo, comunicación interauricular. Pongo estrellita nesse, ¿sí? Porque ya fue pregunta de Choice. El fijo, comunicación interauricular. Y paradójico, bloqueo de rama izquierdo, Wolff, Parkinson, White, es estenosis, estenosis aórtica grave y hipertensión arterial grave. Entonces, siempre recuérdense que desdoblamentos, cuando son verdadeiros, están relacionados ou a arritmias, ou a estenosis, ou a insuficiências, sempre relacionado a la válvula, ¿sí? Válvula y arritmias, y alteración de la conducción cardíaca. Siempre, siempre recuérdense eso. Y recuérdense, obviamente, de comunicación interauricular y ventricular. Por lo que no me falla la memoria, la pregunta fue respecto de la comunicación interauricular, cuál era el desdoblamento que daba en el segundo ruido. Tercer ruido. ¿Qué era el tercer ruido? Y eso es pregunta de oral. ¿Sí? Siempre, casi siempre pregunta, ¿qué es el tercer ruido? El tercer ruido, solamente para repasar, es básicamente cuando el ventrículo vibra durante el llenado rápido ventricular. ¿Sí? El ventrículo, cuando recibe un flujo turbulento, vibra y entonces da cuando vibra, da una percepción auscultatoria de esa vibración. Entonces, eso es el ruido. Es la vibración del ventrículo izquierdo durante el llenado rápido. Por un flujo sanguíneo turbulento, obviamente. Puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico es hasta los 30 años y puede dar también en embarazo. Y patológico, el tercer ruido puede estar dado principalmente en insuficiencia cardíaca. Sí, generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan un ritmo de galope, R1, R2, R3, casi siempre es así. Y puede ser dado también en insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica grave, comunicación interventricular y conducto arterioso persistente y miocardiopatía dilatada, ¿sí? Pero el principal acá, sepan que el tercer ruido, la definición, que es cuando el ventrículo vibra por un flujo turbulento durante el llenado rápido y se da en los pacientes, principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso es pregunta de oral. Sí o sí, sepan que era el tercer ruido. Cuarto ruido, también es pregunta de oral, pero siempre recuérdense que es patológico. Essa porqueria acá, el cuarto ruido, solo para recordar, estaba relacionado con la contracción auricular. Entonces, cuando nosotros tenemos mala distensibilidad de uno o de ambos ventrículos, la aurícula necesita contraer. Entonces, la contracción auricular significa que, cuando nosotros auscultamos esa contracción auricular, significa que la aurícula está haciendo mucha presión, mucha fuerza. Entonces, cuando está haciendo mucha fuerza, tem alguma patologia, e generalmente é mala distensibilidade dos ventrículos. Pode ser uma hipertrofia ventricular ou hasta mesmo hipertrofia ventricular esquerda ou hipertrofia ventricular direita. Então, quais são as causas que podem generar um quarto ruído? Reconheça também que, quando vai passar a sangue da aurícula, nós temos as válvulas auriculoventriculares. Algumas das válvulas, quando estão estenosadas, podem também generar un esfuerzo extra de la aurícula, entonces eso puede generar cuarto ruido. Entonces, estenosis aórtica valvular, supravalvular o subvalvular, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y estenosis pulmonar severa. Solo para que ustedes no queden mareados com valvular, supravalvular e subvalvular, está relacionado com a válvula. Valvular é válvula, supravalvular depois da válvula e subvalvular é antes de la válvula, afectações antes
em la válvula ou depois. Basicamente isso que significa estenosis aórtica. Podemos ter, então, nós o que vamos escutar em um paciente com insuficiência cardíaca é o ritmo de galope ou ritmo triple ou ritmo quádruple, se o paciente já tem R4. Pero o R4 se deixa generalmente para os pacientes que estão muito evolucionados. Ritmo de galope ou triple é R1, R2 e R3 ou R1, R2 e R4. Es alguno de los dos. Y cuádruple es los 4 ruidos juntos. Es difícil de percibir, es difícil de encontrar un paciente que tenga los 4, pero no es imposible. Recuérdense que el paciente con insuficiencia cardíaca viene con ritmo de galope. Generalmente, insuficiencia cardíaca da R3. Si está muy evolucionado, si es una insuficiencia cardíaca por una cardiopatía hipertensiva, por hipertensión arterial crónica, puede haber R1, R2, R3 y R4. ¿Sí? Recuérdense eso. Ruídos agregados, cliques e chasquidos. Que são os cliques? Que são os chasquidos? Sempre reconheça que os ruídos nós vamos classificar em ruídos diastólicos e ruídos sistólicos. Os ruídos sistólicos são de abertura, são os cliques que se dão em aorta e pulmonar, e os chasquidos se dão por las válvulas mitral e tricuspídea, ¿sí? Isso é o que tem que basicamente recordar. Los choice piden isso quando é pansistólico, quando é ejectivo, protosistólico, protodiastólico. Casi sempre isso se pergunta nos choice, pero essa partecita acá de ruídos agregados, cliques e chasquidos, nós vamos ver principalmente na classe de valvulopatias. Aí nós vamos explicar os ruídos agregados em las valvulopatias e tenho a segurança que vos vas a aprender de uma vez por todas em valvulopatias a respeito de cliques e chasquidos. Sepam que cliques é aórtica e pulmonar e chasquido é mitral e tricuspídea. Lo mais importante agora saber é isso por agora. La clase de hoy creo que fue un suceso bastante, o sea, bien resumido, lo más importante de semiología cardíaca. No me gusta mucho dar esa clase porque es una clase bien así memorizable, no hay mucho que razonar, es bastante puntual así. Entonces, de manera repaso, creo que fuimos bastante bien y creo que te va a aprovechar bastante de esa clase como modo de repaso. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Tenga un bendecido día, tarde ou noite. E bora. Nos vemos em la próxima classe. Tchau.